Échele Cabeza es una ONG que busca desde hace tiempo generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas con el fin de reducir los riesgos y daños y fortalecer asimismo la capacidad de decisión y respuesta de la población joven vulnerable frente al consumo de drogas. En los últimos 13 años han analizado cerca de 36,000 muestras de sustancias psicoactivas, lo que ha brindado pues una información nueva, no solamente para ayudar a los usuarios, sino también para establecer cuáles son realmente las drogas que están consumiendo con más ímpetu los jóvenes en Colombia. En su último informe, en el 2023, se destacó el aumento en la demanda de análisis de cristales de MDMA y el famoso cóctel Tusi, made in Colombia, muy distinta al Tusi B tradicional, si se puede decir, una droga sintética conocida como la cocaína rosada y que se ha convertido en una de las drogas de moda. El cóctel Tusi es una mezcla de sustancias en forma de polvo, que tiene también color rosa, y que busca o intenta imitar los efectos del Tusi B. El cóctel Tusi es un cóctel complicado y puede ser peligroso porque han encontrado en ese preparado sustancias como MDMA, mejor conocida como éxtasis, ketamina y cafeína. La presencia e intensidad de los efectos de un cóctel Tusi puede variar de acuerdo a la cantidad y mezcla que presenta el preparado. Si en el cóctel se presenta una mayor cantidad de ketamina, los efectos a experimentar pueden ser como una relajación muscular, sensación de bienestar o placer, un estado de ánimo positivo y efectos alucinatorios. Si hay presencia de mayor cantidad de MDMA, es decir, de éxtasis, los efectos que se pueden experimentar son otros. Por ejemplo, el de la estimulación física, euforia, empatía, sensación de conexión social y un aumento de la sensopercepción de los estímulos ambientales. Entre los efectos indeseados está el dolor de cabeza, las náuseas, la disminución de la coordinación motriz, el sangrado nasal y ansiedad, e incluso pánico. Los riesgos y daños de este preparado se basan, según Échele Cabeza, en la cantidad de las sustancias con las que se prepara el cóctel y la práctica de consumo que tenga el usuario. La nueva información que trae este informe del año pasado sobre el consumo de este cóctel Tusi la hace Échele Cabeza analizando cerca de 1,507 muestras, lo que ya es un aumento significativo en comparación con el año anterior, en el que se registraron 1,325 muestras. Es decir, hubo más jóvenes que se acercaron a las carpas de Échele Cabeza para que les analizaran sus muestras de cóctel Tusi que el año anterior, lo cual indica que hay más personas consumiendo cócteles Tusi. Pero lo que encontraron fue que además de que en las muestras evidentemente estaba la ketamina y el éxtasis, que eran las drogas o las sustancias que se esperaba encontrar, lo sorprendente es que se descubrieron también otros cócteles que generaron preocupación, en los que se identificó la ketamina y una droga desconocida. Y lo peligroso, según Échele Cabeza, es que pues todavía no se saben cuáles son los efectos de esa droga desconocida. Para hablar sobre lo que está pasando en materia de consumo de drogas de jóvenes hoy en Colombia, a partir de estos estudios que está haciendo Échele Cabeza y de otros estudios que se están haciendo en universidades, hemos querido aquí, Alejandro, volver a revivir nuestra sobredosis, nuestra serie, que aborda precisamente lo que está pasando no solamente a nivel de política de drogas, sino también a nivel de consumo.
con un énfasis no prohibicionista. Muy de acuerdo con lo que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro, que yo me imagino que es de lo poco con lo que usted está de acuerdo hoy a estas alturas, habiendo sido exministro de Gustavo Petro. Bienvenido otra vez aquí a Sobredosis en A Fondo, Alejandro Gaviria. Y además él también nos va a presentar a la invitada que tenemos hoy aquí. Hoy vamos a hablar con Carolina Pinzón. Carolina Pinzón es candidata a doctora de psicología de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en la misma universidad, es psicóloga de la Universidad Javeriana, soy directora de la unidad de consumo, podríamos llamarlo así, de un centro para el estudio de las drogas que hay en la Universidad de los Andes, alojado en la Facultad de Economía, pero interdisciplinario, que se llama el CECET, y viene estudiando estos temas de consumo desde una perspectiva holística, podríamos decirlo así, de varios enfoques. Y queremos hablar con ella como de dos temas en general. Primero, qué es lo que está pasando con el consumo de sustancias en Colombia. Que eso es un tema como que no se toca mucho, o si se toca, no se toca con cifras. Y segundo, las políticas preventivas y de reducción del daño, que vienen tanto del gobierno como de algunas entidades territoriales, porque hay alguna diferencia. Entonces, Carolina, bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, María Jimena, por la invitación. ¿Cuáles son las drogas, Carolina, que más se están consumiendo? Lo pregunto porque evidentemente a partir de esta investigación que hemos traído aquí a colación de Échele Cabeza, cada vez son más importantes drogas como el éxtasis, el Tusiví y los cócteles Tusi. Yo creo que lo primero es mencionar que históricamente nosotros hemos tenido muchas dificultades metodológicas para poder tomar como una fotografía lo más cercana posible a la realidad. No es algo que ocurra solamente en Colombia, digamos, es un problema que tenemos a nivel global, y es que en la medida en la que el consumo es una conducta que está estigmatizada, pues obtener datos precisos y reales sobre qué consume la gente, quién consume, cuánto consume, pues implica un reto, digamos, bien importante en términos de investigación. Aún así, digamos que el Ministerio de Justicia ha hecho unos esfuerzos a lo largo de los años por tratar de tomar periódicamente unas fotografías para identificar qué pasa con el consumo en nuestro país. Y en términos generales, lo que encontramos, y que además corresponde muy bien con lo que ocurre en la región, es que pues hay una tendencia al aumento en el consumo de algunas sustancias, y que particularmente la única sustancia que no sigue esta tendencia es el tabaco, de pronto un poco relacionado con lo que ocurre con el convenio marco del control del tabaco, que nos ha permitido, digamos, establecer unas políticas muy concretas para desincentivar el consumo del tabaco. Entonces, a diferencia del resto de las sustancias, el tabaco es la única sustancia que ha mostrado como una disminución, que pues obviamente también hay que analizar con un ojo muy crítico si tenemos en cuenta que el consumo de nicotina a través de vapeadores pues sí sigue la otra tendencia, que es aumentar. Está creciendo bastante, y hay quienes sostienen que es peor los vapeadores, que son peores los vapeadores que el tabaco. Digamos ¿Sí? que ahí nos movemos un poco con la falta de evidencia, porque pues es efectivamente un fenómeno muy nuevo, del que todavía necesitamos mucha investigación, pero del que además necesitamos cierto tiempo para poder determinar realmente cuáles son las consecuencias en el largo plazo que el vapeo puede tener para la salud. Grandes preocupaciones sobre salud ¿Usted pública. tiene grandes preocupaciones sobre el vapeo? ¿Por qué? No hay grandes preocupaciones sobre salud pública, no hay una información plena, pero lo que yo tengo en mente es que esta época se parece mucho a por allá los años 50 y 60, sin evidencia, cuando la industria tabacalera de alguna manera fue muy exitosa en promover una idea falsa sobre el no riesgo del tabaco. Y solamente con los años la evidencia empezó a crecer, y esa conexión entre, por ejemplo, el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón hoy es innegable. Carolina, desde una perspectiva de largo plazo, digamos de los últimos 30 años, desde comienzos de los años 90 hasta ahora, la evidencia que yo tengo así en mente, incluso hace 10, 11 años describí un articulito sobre consumo de sustancias en Colombia, es el tabaco
cae y cae de manera sustancial. La incidencia disminuyendo 500.000 personas en los últimos 5 o 6 años con ese asterisco de los vapeadores. El alcohol aumenta pero muy levemente y el consumo de otras sustancias, especialmente el cannabis, sí crece. Sí. Cuando se trata de medir esto, se hace con encuestas donde le preguntan a la gente, bueno, ¿usted alguna vez en su vida o el último año o el último mes ha consumido esta sustancia la una a la otra? En cannabis, ese consumo de último mes se había multiplicado casi por 2,5 desde comienzos de los 90 hasta mediados de la década pasada, cuando yo hice el estudio. En cocaína había un crecimiento menor. Parece haber unos datos que muestran que en cannabis ha caído un poco. Comienzos de los 90 hasta nosotros tomamos la fotografía 2013, o sea, 1993. Eso es en su libro, ¿no? Sí, en el libro era 1993 y terminamos en 2013 en el libro. El libro se publicó en el 2014. Ahí el cannabis estaba subiendo mucho en esos 20 años. Ahora son 30. Actualicémonos a 2023 o 2020. Actualicemos estas cifras al 2023. ¿Qué encontró usted? No tenemos estudios del 2023. Digamos que el último estudio nacional de consumo se publicó en el 2019 y una de las conclusiones principales de ese estudio es que ha habido una disminución del consumo de ciertas sustancias, pero obviamente eso hay que revisarlo con un ojo muy crítico, sobre todo si uno tiene en cuenta que no es la tendencia regional ni mundial, ¿sí? Digamos que extraño esa disminución. Es un poco extraño pensar que en Colombia, un país donde además no tenemos una política muy clara como de prevención de consumo, no tenemos una política muy fuerte de prevención del consumo, vayamos a ser el único país de la región donde disminuye el consumo. Digamos que cuando se publicó ese estudio, se hizo mucho énfasis en tratar de entender esa explicación, teniendo en cuenta que pues, los estudios efectivamente sí eran comparables, los últimos 3 estudios sí eran comparables en términos de metodología. No tenemos hasta el momento una explicación muy clara de por qué sucede así, pero lo que pues sí es claro es que igual seguimos teniendo unas prevalencias de consumo que son importantes y más importante aún, seguimos teniendo una prevalencia de consumo problemático que es suficientemente alta, ¿sí? Digamos un poco también más alta en comparación con la situación global. ¿Cómo así? O sea, lo que ustedes han encontrado es que el consumo en Colombia de sustancias psicoactivas ha ido en aumento en un grado mayor que lo que ha ido el consumo global mundial. No que haya ido en aumento más en comparación con la situación global, sino que si nos fijamos no solamente en la prevalencia del consumo, sino en la cantidad de personas que tienen consumos problemáticos, nuestras cifras no se corresponden con la tendencia mundial. Es decir, el último informe mundial sobre drogas hablaba de 275 millones de personas que consumen y que de estas tan solo el 13% tienen consumos problemáticos. Pero si nosotros miramos las cifras que nos presenta el estudio del Ministerio de Justicia, encontramos que para algunas sustancias el consumo problemático incluso llega a ubicarse entre el 40 y el 50%. Entonces, digamos, para nosotros eso es un dato muy importante porque sí nos permite cuestionarnos, ¿por qué la tendencia mundial es a que haya una menor cantidad o una menor proporción de consumo problemático, pero en nuestro país no se sigue esa tendencia y tenemos un consumo más problemático? Y yo creo que tiene mucho que ver con unos factores, pues, obviamente estructurales, ¿no? De que de repente pues somos un país que tiene muchísimas condiciones que pueden facilitar que los consumos sean más problemáticos. Un tema de pobreza, de falta de acceso a oportunidades para la educación, pero también para el trabajo. Digamos, todas esas cosas pueden influir en que una persona tenga un consumo problemático más probable. O sea, se aumenta el consumo problemático. Yo haría como el siguiente resumen. A ver. Empezamos en los comienzos de los 90. Hubo un aumento importante de ese momento 2 décadas después en algunas sustancias, muy centrado en cannabis. Después tenemos un estudio en el año 2019 que no sabemos si es comparable con estos estudios, o sea, no sabe muy bien si ha aumentado. Y lo que parece mostrar ese estudio es que
el consumo problemático en Colombia como proporción del total de usuarios de drogas parece ser muy alto, cifra que es un poco extraña y que hay que interpretar. Y tenemos una pandemia después, o sea, que pudo haber tenido todo tipo de efectos sobre no solamente la cantidad, sino la composición de sustancias. Entonces sabemos poco en este momento. Y que sí, además justamente eso, como que no tenemos datos, no tenemos esa fotografía nueva de qué pasa después de la pandemia con el consumo de sustancias. Pero algo sabemos, porque hay mucha gente observando lo que está ocurriendo, mirando en la calle, haciendo una etnografía. Sí. ¿Qué crees tú? O sea, ¿cuál es tu visión primero de esa fotografía que está pasando con el consumo de sustancias hoy? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuáles son las sustancias más comunes y cuáles son las preocupaciones? Exacto. A ver, hay evidencias como, por ejemplo, la investigación de Échele Cabeza, donde dice que ha habido un aumento, por ejemplo, de consumo en materia de cócteles Tusi, LSD, y que la cocaína está más o menos por ahí. Y que, por ejemplo, no hay todavía evidencia de que se haya disparado el consumo de fentanilo en Colombia. ¿Qué está pasando con la cocaína? ¿Qué ha pasado con la heroína y los opioides en general? Exacto. ¿Qué ha pasado con estas nuevas sintéticas emergentes? Exacto, las drogas y con el cannabis? ¿Cómo qué se sabe? ¿Qué podemos decir a pesar de la ausencia de un instrumento de medición comparable? Ahí yo creo que también es importante resaltar que incluso estos estudios previos a la pandemia se han centrado siempre en observar lo que pasa con las sustancias, entre comillas, tradicionales, es decir, cannabis, alcohol, tabaco, cocaína, éxtasis, heroína. Hasta ahí, sí. Otras nuevas sustancias psicoactivas no han entrado, digamos, dentro de los estudios. Incluso nosotros tenemos un estudio más reciente, que es el estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, que se hizo después de la pandemia y que curiosamente, por ejemplo, no incluyó sustancias como el Tusi, que es una sustancia que después de la pandemia empezó a aparecer mucho como en estos discursos y en esta necesidad de empezar a evaluar qué era lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuál es mi visión? Y ahí sí algo muy anecdótico sobre qué puede estar pasando o con qué nos vamos a encontrar, por ejemplo, en un estudio posterior a la pandemia, pues es que efectivamente las dinámicas de consumo se transformaron en función de lo que ocurrió durante ese tiempo de la pandemia. ¿Se transformaron en qué sentido? En que durante la pandemia y durante el tiempo, digamos, de la cuarentena, probablemente muchas dinámicas de consumo tuvieron que cambiar en función de que de repente un consumo que yo podía tener encubierto se tuvo que transformar, ya sea a que haya dejado de estar encubierto porque estoy con mi familia y no puedo, digamos, de ocultarlo más, o a que yo haya tenido que cambiar ese consumo para seguir pudiendo ocultar la conducta de mi familia. Pero después de que se acaba la cuarentena, lo que yo creo que ocurre es que todas estas como oportunidades que se privaron por la cuarentena salen con una mayor fuerza una vez se abren los comercios, los bares, digamos, las personas sí, salen como con una necesidad grande de ponerse al día con todo lo que no pudieron hacer en el tiempo que estuvieron en la cuarentena. Yo creo que lo que pasa ahí es que los mercados se tienen que transformar, ¿no? Por las mismas condiciones de la pandemia, las restricciones de movilidad, las restricciones, digamos, antes era mucho más fácil poder mover las sustancias dentro del país. De hecho, yo recuerdo que cuando empezó la pandemia pensamos que iba a haber como un desabastecimiento de sustancias porque no se podían transportar, pero efectivamente el mercado ilícito de drogas no responde a las dinámicas normales del mercado y ese desabastecimiento nunca ocurrió. Y en materia, por ejemplo, o sea, ¿qué pasó con el TUSIBI, por ejemplo? Pues lo que ha ocurrido con el TUSIBI es, el TUSIBI ya era un fenómeno que ocurría antes de la pandemia y hay una droga que se llama TUSIBI en inglés y que, digamos, es muy costosa, tiene unas características muy particulares, es muy característica de contextos europeos y que se empezó a traer
pues como la idea de vender o de traer el TUSI drogas acá sintéticas a Colombia. Sin embargo, lo que se empezó a encontrar, por ejemplo, a través de servicios de análisis de sustancias, es que eso que era vendido como TUSI realmente no correspondía con la sustancia TUSI, sino que era más un preparado, una mezcla de diferentes sustancias que de alguna manera podían simular los efectos que producía el TUSI real, que es el que se consume allá en Europa. Ahora, o sea, no quiere decir que acá en Colombia no tengamos TUSI real, ¿sí? Lo que tenemos es como dos variantes de una sustancia que no son exactamente lo mismo y que de pronto la forma de diferenciarlos ha sido el llamar TUSI a la sustancia real 2CB y llamar TUSI TUSI a un preparado de sustancias que pueden tener cualquier cosa y que hasta donde sabemos se prepara incluso en contextos de jóvenes que deciden comprar diferentes sustancias y prepararlo en sus casas. Y ellos preparan su propio cóctel. Y en ese segundo TUSI hay de todo, puede haber una heterogeneidad grandísima. En ese segundo TUSI es imposible determinar qué tiene los efectos, y qué se espera de los efectos. O sea, se está llamando TUSI casi que a cualquier cóctel. Un TUSI puede tener, digamos, ketamina y hacer que la persona sienta unos efectos muy específicos de la ketamina, pero otro TUSI puede ser predominantemente éxtasis y hacer que la experiencia de consumo pues sea más próxima al éxtasis. ¿Y los efectos en materia de salud pública de eso de TUSI, made in Colombia? Pues realmente yo sí creo que generan una preocupación importante en términos de salud pública porque es enfrentar a las personas a consumir algo que no saben qué es, de lo que no saben qué esperar, pero que además por esta preparación tan rudimentaria, pues probablemente no se tienen precauciones con respecto a las dosis que el cuerpo humano podría soportar. Entonces esto aumenta efectivamente el número de intoxicaciones o de eventos adversos asociados al consumo que no necesariamente tienen que derivar en una sobredosis, pero que pueden corresponder con que la persona tenga un mal viaje o lo que conocemos también como un ataque de pánico o, por ejemplo, pueda desarrollar un brote psicótico derivado a el efecto específico de alguna de las sustancias que ese cóctel podría traer. Carolina, aquí no tenemos estadísticas sobre incidentes de ese tipo de intoxicaciones en salas de emergencia realmente no tenemos como un sistema integrado de vigilancia como de eventos adversos asociados al consumo de sustancias, pero sí tenemos un informe del Ministerio de Justicia que reporta muertes en las que después de la necropsia se encontró presencia de sustancias. Y eso también tiene muchos problemas en términos metodológicos, porque de ninguna manera quiere decir que las personas murieron a causa del consumo de la sustancia. Es decir, es imposible determinar si la persona murió por una sobredosis de heroína. Lo único que se puede determinar es que cuando esta persona murió, tenía presencia de la sustancia en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, este informe nos habla, es un informe que recoge creo que 5 años, la trayectoria de 5 años. Y nos habla, por ejemplo, de 1.800 muertes asociadas al consumo de cannabis. Eso no quiere decir que 1.800 personas murieron por consumir cannabis, sino que 1.800 personas que murieron tenían cannabis en su cuerpo cuando les hicieron estos análisis. Wow. María Jimena, hay un tema que hemos tratado en algunos de los programas previos que ha sido traído a cuento por el presidente de la República. Sí, que incluso ha sido presentado de dos maneras, como un riesgo grande en términos de salud pública para el país, pero también como un tema que está cambiando los mercados globales de drogas y podría incluso traernos con el tiempo una especie de beneficio indirecto porque la cocaína, dice el presidente, parece estar perdiendo importancia en esos mercados globales de drogas, cosa que no hay mucha evidencia. Yo quisiera hablar primero de esa primera parte, del riesgo del fentanilo entrando a los mercados de drogas en Colombia. ¿Qué evidencia se tiene? Está circulando el fentanilo, ¿qué tanto? Pues yo creo que
que lo primero es entender cómo aparece el fentanilo en el mercado de las drogas. El fentanilo es una respuesta a cómo el mercado trata de adaptarse para poder evadir los mecanismos de control que los diferentes países establecen. En la pandemia. Y en la pandemia, con, digamos, todas estas restricciones de movimientos, pues hubo como una necesidad de mejorar las formas en las que las sustancias se podían ocultar, pero también, por ejemplo, que las sustancias pudieran ser más potentes en una menor cantidad. Y así es como aparece el fentanilo como una solución ante estas medidas como restrictivas al mercado de la heroína. Ahora, hay que decir que esto es un fenómeno que ocurre sobre todo en el norte global. Digamos, estamos en este contexto donde hay una gran preocupación por la crisis de los opioides que está ocurriendo principalmente en Estados Unidos, y yo creo que ahí sí hay un tema pues como de unos intereses políticos claros en corresponder con ese interés y esa preocupación de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene una intención de que así como él, pues haya una preocupación en la región sobre lo que puede estar pasando con el fentanilo, indiferente de si los otros países tenemos o no realmente un problema con el fentanilo. Y entonces yo creo que ahí es cuando el fentanilo se instaura en una agenda política, incluso en países donde no tenemos el problema. Globalmente se empieza a generar esa preocupación y ahí como los Estados Unidos trasladan esa preocupación a los escenarios globales. Yo diría, Carolina, que es la peor crisis de salud pública asociada a cualquier sustancia que ha tenido los Estados Unidos. Mucho más grande que lo que llamaron allá la epidemia del crack cocaine, que fue en los años 80, que afectó sobre todo comunidades marginadas en el centro de las ciudades, pero que las dimensiones de esta crisis son inverosímiles, de alguna manera. Tienen incluso una consecuencia sobre la esperanza de vida al nacer en los Estados Unidos. O sea, ya están afectando de manera directa los indicadores de salud pública, y como es una preocupación tan grande instalada allí. Pero en además los Estados también Unidos, yo creo que todo. Un componente importante ahí ha sido como el poder entender que el fenómeno del fentanilo no responde igual que los fenómenos de muchas otras drogas. Digamos que muchas personas podemos entender que las drogas son relativamente seguras si se consumen bajo ciertos parámetros, digamos, con cierta información, con ciertas estrategias de reducción de riesgos y daños, y un poco el fentanilo llega un poco a quebrar esta idea que tenemos de que la mayoría de las sustancias son relativamente seguras, y entonces obviamente se le empieza a hacer un boom mediático a unos casos muy específicos y muy, digamos, si se quiere, que tocan una parte muy emocional, y es, por ejemplo, niños en edad escolar que mueren intoxicados por fentanilo pensando que estaban consumiendo otra sustancia. Y esto genera un impacto emocional que se difunde a través de los medios masivos de comunicación, y yo creo que el papel ahí de los medios de comunicación ha resultado fundamental en esparcir un poco este temor sobre que eso que está ocurriendo en Estados Unidos es algo que nos va a terminar ocurriendo a todos, a pesar de que países como Colombia no hemos tenido esas fallas en la regulación de los opioides. En el caso colombiano, lo que dijo aquí hace un tiempo el propio Julián Quintero de Échele Cabeza, luego de una investigación que hicieron sobre el tema del mercado del fentanilo aquí en Colombia, es que se descubrió que el fentanilo que se vende en el mercado negro es el fentanilo farmacéutico, el que se usa para fines médicos y que desde luego pues produce efectos menos dañinos sobre el cuerpo. Esa es una buena noticia en medio de tanta vaina. Digamos que sí me permitiría yo ahí como votar 3 hipótesis de por qué a nosotros no nos va a pasar eso. Primero, pues porque nosotros no tenemos esta historia con las farmacéuticas amangualadas con los gobiernos para hacernos comer opioides como locos. O sea, nosotros no tenemos una dependencia previa a opioides legales para andar saliendo a buscar fentanilo. Digamos como que el fentanilo, una vez más, es una crisis generada por un grupo de personas que vuelven adicta a una sociedad y después le quitan esa sustancia y la gente sale y se muere. Eso es una razón. La segunda razón es que vender fentanilo en Colombia no es negocio.
Y no es negocio, ¿por qué? Porque es que en Colombia todavía es más barato comprar heroína. Usted lo sabe, Colombia produce su heroína, o sea, las montañas del Cauca y las montañas de Nariño producen heroína, todavía se exporta, y Colombia tiene una de las mejores heroínas del continente. En Colombia usted compra 1 gramo de heroína por caro en las calles de Bogotá en $10, 50.000 pesos, 45.000 pesos, con un porcentaje del 60-70% de pureza. En Estados Unidos, en las calles, 1 gramo de heroína vale $100 y tiene 500.000 pesos y tiene usted una pureza del 40%. O sea, digamos que en Colombia y el fentanilo en Estados Unidos, que es tan barato, no alcanza ni siquiera a valer acá lo que vale, es el doble de lo que vale 1 gramo. Usted, en Estados Unidos lo más barato que a usted le venden de fentanilo es por miligramos y le venden a usted bolsas de 15, 20, 30 dólares. Y son como por mucho 100 miligramos. No sé ahí el juego de los números los que están escuchando, pero básicamente no es rentable traerlo. A pesar de que Colombia, por ejemplo, tiene una de las mejores heroínas del mundo en materia de calidad, no hemos nunca sido un país exportador de esa droga. Ese puesto lo tiene hoy México. Y que, por ejemplo, yo creo que ese ejemplo ocurre también con la cocaína y la metanfetamina. Ahorita la metanfetamina es una sustancia que genera mucha preocupación en términos de salud pública en países, por ejemplo, como México. Y yo pienso que también parte de la razón por la que la metanfetamina no ha encontrado aquí un mercado muy significativo es que tenemos una sustancia que, aunque no produce los mismos efectos, pues es en principio estimulante y que es de una mayor calidad. Entonces, digamos que nosotros tenemos la cocaína. La cocaína. Sí. Entonces tenemos, digamos, ciertas características, claro, lo mismo que la heroína, de nuestro territorio que nos protegen de alguna manera de unas sustancias de mayor impacto. Cocaína de mejor calidad. Y heroína de mejor calidad, lo que nos protege de las sintéticas. Exactamente. Pero ¿eso qué significa? Significa que entonces, en términos del fentanilo, aquí no va a haber mercado, no va a haber consumidores que se metan en la moda del fentanilo. Pues, para responder la pregunta sobre cuál es nuestra situación en términos de fentanilo, lo primero y lo más importante es saber que el fentanilo no es un fenómeno nuevo en Colombia. De hecho, los 2 últimos estudios de consumo de sustancias lo reportan. Es decir, el estudio del 2013 y el estudio del 2019 reportan consumo de fentanilo. Ahora, resulta que la prevalencia es tan baja que lo agrupan con otros opioides sin prescripción médica. Es decir, agrupan el consumo de fentanilo con el consumo de morfina, con el consumo de tramadol. ¿Por qué? Porque no tendría sentido como hacer una diferenciación por sustancias porque la prevalencia es realmente muy baja. Ahora, sobre qué es ese tipo de fentanilo y si es el mismo fentanilo que se está consumiendo en Estados Unidos, yo creo que es ahí donde debe estar la discusión. La evidencia que nosotros tenemos es que ese mercado de fentanilo que tenemos desde que lo sepamos en los estudios desde el 2013, es también made in Colombia. Es un fentanilo farmacéutico, es decir, es un fentanilo que se produce por las farmacéuticas y que en algún momento de la cadena de distribución se desvía y resulta en manos de personas usuarias de fentanilo. Es completamente diferente a la situación que ocurre en México, Canadá y Estados Unidos porque no es un fentanilo de fabricación no farmacéutica, ¿sí? Que es el fentanilo que producen los carteles, ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo más importante y que realmente pues uno en lo que debería poner el ojo es en si empieza a aparecer un mercado de fentanilo no farmacéutico. Hasta el momento, en el 2022, se emitieron 3 alertas a través del sistema de alertas temprana del Observatorio de Drogas de Colombia, en las que se había identificado presencia de fentanilo no farmacéutico en el país. De esas 3 alertas, solo una estaba asociada a un evento adverso para la salud, que fue una persona en Cartagena que acudió a un servicio de urgencias intoxicado, entrega la sustancia que consumió y cuando se hacen los análisis se encuentra que hay presencia de fentanilo, además de otras sustancias como ketamina, etc. Las otras 2 alertas tempranas que se emitieron tienen que ver con una sustancia en tránsito en el aeropuerto El Dorado,
una sustancia pues como sospechosa a la que se le hace un análisis y se encuentra que es fentanilo. Y por último, un papel, digamos, si se quiere, de LSD en Soacha, que cuando se encuentra y se analiza se determina que hay presencia de fentanilo. Eso es, digamos, la información que nosotros hasta el momento tenemos en términos de fentanilo no farmacéutico, que es ese que está prendiendo las alarmas en Estados Unidos. Ahora, lo que ha generado, yo creo, como más ruido en los medios de comunicación, sí es el aumento de las incautaciones de fentanilo farmacéutico. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años, digamos que las incautaciones de fentanilo farmacéutico habían sido en general muy bajas, 200, 300 ampolletas de fentanilo farmacéutico en incautaciones. En los últimos 2 años, es decir, 2022 y 2023, las incautaciones de fentanilo farmacéutico aumentan, pero de una manera impresionante. Es decir, creo que 2022 lo cerramos con 1.400, 1.500 incautaciones y una cifra muy parecida en el 2023, supongo yo un poco más, les quedo debiendo la cifra, pero digamos que ahí lo que es importante es prestarle atención a por qué hay un aumento de estas incautaciones, es decir, realmente hay un mayor tránsito de fentanilo no farmacéutico. Un cartel de venta de fentanilo. Hay un mercado que está creciendo, sin duda. Y ahí, digamos que estamos todavía un poco como observando qué es lo que puede estar pasando. Carolina, yo quisiera como hacer una pausa aquí. Primero, lo que tú dices del cambio de paradigma. Estamos hablando de una droga que es distinta, porque es una droga en la cual esta idea de que podía haber consumos no problemáticos ya desaparece. Como que en fentanilo casi todos los consumos son consumos problemáticos. Entonces, o sea, por lo menos ese temor que existe ahí. No sé si necesariamente la afirmación es que es imposible tener un consumo de menor riesgo de fentanilo, sino que en la medida en la que el fentanilo se introduce como un adulterante con un impacto para la salud tan grave como su capacidad de generar rápidamente una sobredosis que puede derivar en la muerte, digamos que limita un poco esta posibilidad de pensar que las personas podrían consumir fentanilo sin ningún problema. De manera recreativa y sin ningún problema. Son muy graves. Ahora, si estuviéramos hablando de una sustancia regulada, pues el mejor paralelo es que hay muchos pacientes que consumen fentanilo de manera vigilada y no mueren de sobredosis. Pero yo lo diría de la siguiente manera. Como del tipo de consumo que estamos hablando no es regulado y se puede dar en ambientes complejos sin mucha información. Hay grandes preocupaciones por la seguridad, querámoslo así. Eso explica buena parte de la preocupación. Sí. Pero la preocupación en Colombia hay en los sistemas de vigilancia 3 casos, que no es nada. Y sí parece haber filtraciones o desviaciones de este fentanilo farmacéutico que prenden algunas alarmas que deben llevar a preocuparnos, pero que no es que sea el gran problema de salud pública, ni que esté el país de alguna manera al borde de un abismo. Pero entonces hablemos del consumo problemático, que según usted, Carolina, es el que está aumentando. Le pongo un nombre: bazuco. Hay unas sustancias que tienen unos mayores impactos en términos de salud pública a los que yo creo que se les ha prestado poca atención. ¿Cuáles? Digamos, el bazuco es una sustancia que tiene impactos sociales, pero también para la salud muy grandes, para lo cual no tenemos, digamos, una estrategia muy específica, además de ciertos programas en ciertos lugares muy específicos, pero que entiendo que son, por ejemplo, una de las prioridades en esta nueva política de drogas nueva que ya se publicó hace muchos meses, pero esta última política de drogas sí pone el ojo en que el consumo de bazuco pues debería tener una mayor atención. Heroína en algunos lugares. Heroína en algunos lugares muy específicos, donde se ha encontrado como una prevalencia mayor que al resto de los lugares del país: Cali, Bogotá, Pereira, Dos Quebradas, Cúcuta. Yo creo que en general, o sea, el TUSIB, pero en general las nuevas sustancias psicoactivas, porque es que cuando hablamos de nuevas sustancias psicoactivas, hablamos desde que en la medida en la que el mercado no está regulado, nosotros no podemos saber a qué nos estamos, o sea, qué es realmente lo que estoy consumiendo cuando decido comprar una sustancia. Entonces,
creo que hay una preocupación que es válida y a la que hay que también hacerle vigilancia y seguimiento, y es que, por ejemplo, Colombia, según el último informe del Ministerio de Justicia, ocupa el 4º lugar de la región en términos de nuevas sustancias psicoactivas. Y lo que pasa con las nuevas sustancias psicoactivas es que las nuevas sustancias psicoactivas son sustancias parecidas a las sustancias tradicionales, parecidas en su fórmula química, que producen unos efectos parecidos a estas sustancias tradicionales, pero que no están fiscalizadas y que en esa medida es más difícil identificarlas, como por ejemplo las catinonas, ¿sí? O como por ejemplo los nuevos opioides sintéticos como análogos del fentanilo. Ahorita nosotros podemos identificar muy bien el fentanilo, pero poder identificar muy bien el fentanilo lo que hace es que el mercado busque análogos del fentanilo que ya no sean tan fáciles de identificar como el fentanilo. Entonces, dinámico. El problema real de las nuevas sustancias psicoactivas es que cada vez que se encuentra una nueva sustancia psicoactiva y se fiscaliza, se prohíbe, aparece otra parecida que puede evadir estos sistemas de control. Entonces, ahí la preocupación, más que por una sustancia específica, es por todos estos análogos de sustancias que pueden venir apareciendo solamente en seguir respondiendo a estas dinámicas del mercado. ¿Sí? El mercado trata de disminuirlas y la forma de responder es buscar nuevas. En términos de la región, Carolina, ¿Colombia está mejor que otros países en materia, por ejemplo, de saber qué está pasando en el consumo de drogas, en el sistema de alertas tempranas, en un observatorio de drogas? ¿Será que hemos aprendido algo de lo que nos pasó? En términos de la región, yo sí creo que nosotros somos un país que tiene muchas herramientas en términos de hacerle frente a este tema de las drogas. Es decir, Colombia es un país que tiene un observatorio de drogas y un sistema de alertas tempranas. Pero por ejemplo, México no lo tiene. Pero si nosotros, que tenemos todo, estamos en las que estamos, imagínense cómo están los demás. Otros países, sí. O sea, que esto es absurdo. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos esta política de drogas, pero además tenemos una política de atención al consumo de sustancias psicoactivas que desde hace muchos años, desde el 2019, ya habla de la reducción de riesgos y daños, que es algo que si lo vemos en términos de cómo ocurre en la región, realmente nosotros sí tenemos una política una política a la vanguardia para poder realmente cambiar el paradigma de cómo entendemos el fenómeno de las drogas. Carolina, en esta carrera que estamos de descubrir sustancias nuevas para que sean consumidas, usted está diciendo que cada vez que se descubre una y se prenden las alertas, hay alguien produciendo un análogo. ¿Cuáles son esos nuevos estimulantes, esa cuarta ola que se llama ahora de estimulantes que no conocemos? De nuevo, se habla de esta cuarta ola que involucra estimulantes, pero se han encontrado además otras nuevas sustancias como la silacina, que allá le llaman tranq, que es un fármaco que se utiliza en contextos veterinarios, pero que ahora, digamos, un poco respondiendo a que ya se hizo un boom del fentanilo y se aumentaron los controles para identificar el fentanilo, entonces introducen una nueva sustancia para evadir, ¿no? Una sustancia que tenga efectos parecidos, que las personas puedan buscarlos porque es lo que quieren sentir, que era básicamente lo mismo que ocurría con el fentanilo. O sea, el fentanilo su efecto es muy parecido al de la heroína, entonces lo ponemos para cambiar el suministro, para reemplazar el suministro, pero ahora que se implementan metodologías para encontrar fentanilo, pues sacamos una nueva sustancia. Vamos a volver a la época, Alejandro, no sé qué iba a decir, pero vamos a volver a la época en que de Griselda Blanco y de Pablo Escobar, en donde era muy importante producir buena cocaína, producir buenas drogas. O sea, ¿en qué vamos? Porque es que lo que estamos diciendo es que si el futuro es poder producir las cosas bien producidas. Lo que pasa es que lo que vemos ahora es una gran heterogeneidad. Antes había como grandes drogas que dominaban. Y la heroína fue muy importante a finales de los años 60, comienzos de los 70. La guerra contra las drogas paradójicamente creó en la cocaína una commodity global. Y sí, después vino el crack en los Estados Unidos, después bazuco, ¿no? Sí, el bazuco en Colombia,
ahora es un mundo más inacible porque tenemos de todo, cambiante, complejo. Eso del lado de la oferta. Hay una pregunta que no nos vamos a meter, que Carolina seguramente ha mirado, es, bueno, ¿qué está pasando en la demanda? Porque lo que tenemos es un aumento, por ejemplo, muy grande en todos los indicadores de salud mental entre jóvenes. ¿Está eso asociado con una mayor demanda, sí o no? Cuando el presidente Petro, entre otros, ha dado sus discursos, él trata de sugerir una suerte de devastación espiritual del mundo entero, y eso lo asocia con este tipo de fenómenos. Pero hay mercados locales, hay un tema muy complejo de los factores subyacentes y los determinantes sociales y económicos de la demanda. Pero Carolina nos habló algo en lo que yo quisiera que nos centráramos, y es las políticas públicas de Colombia, nuestro país, sobre todo las políticas preventivas, que medianamente, porque nunca serán completamente eficaces, pueden hacerle frente a este problema emergente, tanto desde el lado de la oferta como la demanda. Bueno, pues como les decía, nosotros sí tenemos una política de atención al consumo de sustancias que contempla cómo abordar el problema desde diferentes perspectivas. Digamos, la principal y siempre la primera es y será la prevención. ¿Cómo podemos hacer que las personas no empiecen a consumir sustancias? Y en ese sentido yo creo que históricamente tanto el gobierno como algunas organizaciones de la sociedad civil han intentado implementar diferentes programas de prevención, sobre todo en edades, digamos, cruciales para el inicio del consumo, que son las edades escolares y, si se quiere, universitarias. Además de las políticas de prevención, tenemos políticas de atención, dentro de las cuales se incluye la detección temprana, las estrategias o las intervenciones de reducción de riesgos y daños y el tratamiento. Y digamos que acá es un poco donde se complica el asunto. No quiero decir con esto que no tengamos muchos retos en términos de prevención, pero yo sí creo que los retos más grandes los tenemos en términos de atención a las personas que consumen sustancias, porque pues hemos encontrado que el sistema de salud impone muchas barreras. Barreras no solamente para los usuarios de drogas, o sea, barreras del sistema de salud las encontramos para cualquier problema, pero que específicamente lo que ocurre con los usuarios de drogas es que difícilmente llegan a recibir la atención que necesitan. Según lo que yo entiendo, aquí en Colombia, tan solo 2 de cada 10 personas que requieren atención por su consumo de sustancias psicoactivas logran acceder a él. Tenemos diferentes centros de tratamiento o centros que brindan servicios de atención a personas que utilizan drogas. Buenos, malos y regulares. 370 habilitados. Pero lo que ocurre con estos centros es que están centralizados en ciudades principales, y entonces eso hace que otras poblaciones no puedan acceder a ellos. Pero además de eso, tenemos otras barreras, como por ejemplo que los tratamientos son muy costosos, entonces muchas personas no los pueden pagar. Tal vez es complejo, Carolina, que no hay una práctica clínica consolidada. O sea, hay diferentes paradigmas, por eso algunos exigen la abstinencia, otros más. Todavía no. Sí. Hay desde más énfasis de ciertas formas en la psicología, otros más en la psiquiatría. O sea, es un tema complejo también. Porque es un fenómeno multicausal. Multicausal. Y en el proyecto digamos, en el nuevo diseño que hace el gobierno de Gustavo Petro para cambiar la política de las drogas, plantea la necesidad de hacer estos CAMATs a lo largo de todo el territorio nacional. Que eso todavía se está haciendo. Que eso ya es lo de reducción del daño. Entonces, hablamos de prevención, tratamiento y ahora reducción del daño. Carolina, ¿qué está pasando en ese tema de los CAMAT y demás? En su configuración inicial, los CAMAT tenían un objetivo de detección temprana y atención, si se quiere, desde el enfoque de reducción de riesgos y daños. Pero este gobierno, digamos que ha buscado ampliar el alcance que tienen los CAMAT en términos de un servicio que se puede acercar a la comunidad y que no requiere que la comunidad o que el usuario o la persona que necesita el servicio venga hasta el centro. Más bien consiste en unos servicios, si se quiere, móviles o itinerantes que pueden acercarse a las poblaciones donde están estas personas que consumen drogas. Y ahora lo que se espera es que los CAMAT
puedan ofrecer servicios tanto de prevención como de detección temprana y de reducción de riesgos y daños, pero también de canalización de las personas a otro tipo de servicios si es que así lo requieren. Entonces, digamos que es también una apuesta nueva por tratar de disminuir las barreras de acceso que los usuarios de drogas han tenido históricamente para poder acceder a ciertos servicios de salud. ¿Se van a hacer en las empresas sociales del Estado o en centros distintos? ¿Cómo se van a articular con el sistema de salud? Ahora que hay una reforma. Se espera. Y preocupaciones al respecto. Yo creo que sí, se espera que haya una articulación con las empresas sociales del Estado, pero yo creo que eso también depende mucho de las condiciones particulares de cada comunidad. Digamos, hay comunidades donde tienen organizaciones de la sociedad civil que llevan mucho tiempo haciendo un trabajo comunitario y que no tendría ningún sentido que el CAMAT llegue a reemplazar el trabajo que hace la organización. Entonces, dependiendo de cómo ocurren las cosas en cada uno de los territorios, pues habrá que ver cómo se puede articular, pero pues la idea sí es que de alguna manera el sistema de salud pueda disminuir esas barreras de acceso para que las personas puedan acceder a tratamientos si es lo que quieren, o a pruebas de VIH si es lo que necesitan, o a entrega de parafernalia para un consumo de menor riesgo, dependiendo de las necesidades particulares de cada comunidad. Pero ya podemos ir concluyendo, Alejandro, y una de las grandes conclusiones es que antes, cuando comenzó toda esta guerra contra las drogas, pues las cosas estaban como más ordenadas. Allá, cuando uno miraba arriba, al norte, estaban los consumidores y aquí estaban los productores. Allá estaba una violencia pasiva, digámoslo así, aquí una violencia activa. Ahora hay violencia por todas partes y no hay una diferencia entre quiénes son realmente los consumidores y quiénes los productores. Yo recuerdo, María Jimena, Carolina estaba muy joven en ese momento. En los años más álgidos de la guerra contra las drogas para Colombia, que fueron finales de los años 80, Colombia se convirtió en el primer país exportador de cocaína en el 78. Y esos años del 78 al 88, esa década larga, transformó a nuestro país. Y decíamos en esa época, en medio del desespero de no poder lidiar con este problema, necesitamos que aparezca algo sintético que nos saque del problema. Sí, la cocaína sintética, y que la produzcan en otro lado y que esto se vuelva quiten los ojos un de tema encima industrial. de nosotros. Es cierto. Después de esta conversación a mí me queda como una especie de... Pues llegó la sintética. Sí, llegó la sintética, pero no se acabó la otra. Ese es el tema, que parece haber más complementariedad que sustitución. Entonces nos quedamos con los problemas de oferta y tenemos ahora un problema de demanda emergente, dinámico, complejo, que impone todos estos retos al sistema de salud y demás. O sea, que el atajo químico para quitarnos ese problema no va a aparecer porque tampoco. Seguimos siendo cultivadores, productores de coca. Y la demanda por cocaína no ha bajado. Hay estos nuevos cócteles ahora donde el fentanilo se mezcla con la cocaína y tenemos problemas aquí. Otra conclusión que yo creo que es importante es que el fentanilo no es un gran problema de salud pública todavía. Exacto. No creo que lo vaya a ser muy como tempranamente. No lo fue tampoco. La heroína en su momento, en Colombia. Ojalá se actualizara, Carolina, ese estudio del 2019, porque yo creo que necesitamos conocer, yo no sé qué está pensando el Ministerio de Justicia, y que parece haber una política pública sofisticada, centrada en lo preventivo, en el acceso a tratamientos, en la detección temprana y en llegar a las comunidades, todavía en el papel, hay que decirlo así. Sí, yo creo que hacia el futuro, digamos, vemos de alguna manera, con ojos esperanzadores, que una de las formas en las que esta carrera de generar nuevas sustancias podría de alguna manera disminuir si hablamos sobre la posibilidad de regular ciertas sustancias. Al final, estas nuevas sustancias surgen es como una forma de mitigar el hecho de que se estén tratando de detectar mejor las sustancias que comúnmente se consumen o las que, entre comillas, llamamos tradicionales. Yo sí creo que empezar a hablar sobre la posibilidad de regular las sustancias psicoactivas puede hacer que de alguna manera se apele a la autonomía y al buen juicio de los usuarios de sustancias psicoactivas que en algún momento puedan decidir y preferir consumir sustancias reguladas y no exponerse a seguir comprando las cosas que no saben qué son y que provienen de un mercado no regulado. Yo creo que es un
trayecto para el que nos falta todavía mucho, pero no hemos podido sí ni siquiera creo regular el Cannabis. uso Del cannabis, de cannabis recreativo. o de los vapeadores, ¿sí? No se ha Pero podido. digamos que sé que también es una de las apuestas de este gobierno y es cómo empezar a impulsar un cambio en el paradigma y cómo empezar a hablar sobre cómo regular estas sustancias podría protegernos de que este mercado de nuevas sustancias psicoactivas siga y siga y siga creciendo, pero sobre todo además en términos de salud pública la posibilidad de regular las sustancias de alguna manera nos protege de los eventos adversos que se producen cuando una persona consume una sustancia sin saber qué ¿Cuánto es. estamos de eso? Me parece que este tema, Sí. María Jimena, y tu pregunta poco retórica, porque es para expresar una frustración. Sí. Pero el punto que hace Carolina yo creo que es el Sí, yo fundamental. también. Y es que esta pedagogía de la sociedad, que quizás la mejor forma de protegernos de todo esto que Es está ocurriendo regular. es Esas regular muertes. bien las sustancias que ya se conocen. Es que Y esa es la- que eso es una la- política que- preventiva, que eso no va a llevar a incrementar el problema, sino todo lo contrario. Sí. Yo No, creo que en estamos de parte acuerdo. empezamos a hacer ese podcast por eso, para plantear esto que parece paradójico, y regulando estas sustancias prevenimos en parte el problema. Y este problema emergente, cambiante, dinámico, a veces inasible. Y Es que muy también importante. no hay una receta mágica sobre cuál es la mejor forma de regular, ¿no? Yo creo que eso también implica el hecho de ser como un país a la vanguardia de. ¿Qué vemos, por ejemplo, con el tema de la regulación del cannabis? Que tiene efectos diferentes dependiendo de los lugares en los que están. O sea, no tenemos, digamos, unos datos homogéneos que digan se aumenta, se disminuye, No, en algunos lugares pasan unas cosas, en algunos lugares pasan otras cosas. Yo creo que Colombia tiene unas condiciones muy Uruguay. particulares de producción y de consumo de sustancias psicoactivas y regular, digamos, no es una fórmula mágica, pero por lo menos sí nos puede empezar a acercar Datos. a unas mejores formas de atender el fenómeno de consumo y de proteger la salud de las personas que al final, pues, no sé si para todos, pero por lo menos para la mayoría es el objetivo principal. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.